Mi jefe me acusó de robo para justificar mi despido, pero cuando lo demandé, terminé dueño de su empresa. Esto pasó literalmente ayer, y todavía estoy tratando de procesar todo lo que ocurrió. Llevo años leyendo historias aquí y nunca pensé que yo sería quien estaría escribiendo algo así, pero aquí estoy, buscando consejo porque me acaban de dar la patada más injusta de mi vida. Trabajaba en una empresa de logística, una de esas que no son gigantes pero tienen un buen mercado. Entré hace 3 años, cuando apenas estaban creciendo, y me fui ganando mi lugar a base de esfuerzo. Pasé de ser un simple asistente administrativo a manejar operaciones clave. Básicamente, era el segundo al mando, justo después de mi jefe, Carlos. Carlos siempre fue un tipo extraño. Al principio, era de esos jefes que quieren parecer tus amigos, hacía bromas, invitaba tragos después del trabajo, ese tipo de cosas. Pero con el tiempo, cuando empecé a asumir más responsabilidades, su actitud cambió. Se volvió distante, más controlador y, honestamente, hasta un poco paranoico. En los últimos meses, noté que su comportamiento se volvía aún más raro. Había tensiones que no entendía y comentarios que parecían críticas disfrazadas de consejos. Hace unas semanas, me pidió que revisara unos informes contables. Hasta ahí, nada fuera de lo común, pero mientras los revisaba, me di cuenta de que había números que no cuadraban. Se lo comenté y me dijo, literalmente, no te preocupes por eso. A veces hay que ajustar cosas para que todo se vea mejor ante los impuestos. Fue una bandera roja gigantesca. Le dije que no podía firmar algo así porque era claramente irregular, y ahí fue cuando su actitud cambió por completo. Desde ese momento, todo se volvió un infierno. Empezó a ignorarme en reuniones, a cuestionar mis decisiones frente a otros empleados y, lo más sospechoso, comenzó a pedir reportes minuciosos de cosas que nunca antes le habían importado. No dije nada porque pensé que era una reacción exagerada de su parte y que eventualmente se calmaría. Pero ayer entendí que todo esto era parte de algo mucho más grande. Me llamó a su oficina, con una cara que mezclaba enojo y superioridad, y me soltó de golpe, tenemos evidencia de que has estado robando dinero de la caja chica. Literalmente me quedé sin palabras. Me mostró un par de recibos y me acusó de falsificarlos para quedarme con el dinero. Lo peor. Eran recibos que yo nunca había visto en mi vida. Le dije que esto tenía que ser un error, que nunca he tocado un centavo que no sea mío, pero no quiso escuchar. Dijo que ya había tomado su decisión y que estaba despedido de forma inmediata. Que podía ahorrarme la vergüenza de una investigación policial si me iba sin hacer ruido. Me sentí completamente humillado. Intenté defenderme, pero él siguió hablando como si estuviera leyendo un guión, que tenía pruebas, que si quería pelear esto iba a perder, y que no dudara en que esto no se iba a quedar aquí si intentaba buscar represalias. Salí de ahí sintiéndome como si me hubieran arrancado algo importante. No solo perdí mi trabajo, sino que ahora me están pintando como un ladrón. Estoy furioso, pero también asustado porque no sé qué tan lejos está dispuesto a llegar este tipo. Estoy convencido de que esto es su manera de castigarme por no haberle encubierto esas irregularidades contables. Actualización 1. No sé por dónde empezar porque esta última semana ha sido un torbellino. Después de mi primer post, me senté a releer los comentarios y mensajes privados. La mayoría me decía que no podía dejar esto así, que tenía que pelear por mis derechos porque, aunque suene a cliché, si lo dejaba pasar, mi jefe iba a seguir haciendo lo mismo con otras personas. Pero seré honesto, una parte de mí estaba aterrorizada de ir en contra de alguien como Carlos. Él tiene contactos, recursos, y yo solo soy, bueno, yo. Sin embargo, después de calmarme y pensar en frío, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Contacté a un abogado laboral que me recomendaron unos conocidos. No fue barato, pero hasta ahora ha valido cada centavo. Le conté todo desde el principio, cómo empezó el acoso sutil después de que me negué a firmar los documentos sospechosos, cómo me acusaron de un robo que no cometí. Y las amenazas veladas que me lanzó para que me fuera en silencio. Mi abogado, al que llamaré David, me escuchó con mucha calma, tomando notas detalladas de todo lo que decía. La primera cosa que me dijo fue que, legalmente,
mi despido tenía varias irregularidades. Para empezar, las acusaciones de robo son extremadamente graves, y si no tiene pruebas sólidas para respaldarlas, Carlos está metido en un problema serio. Porque lo que hizo se puede considerar difamación y despido injustificado. Por otro lado, mencionó que las amenazas que me lanzó sobre evitar la vergüenza de una investigación podían interpretarse como coerción, lo cual también es ilegal en muchos niveles. Lo siguiente que hicimos fue analizar los documentos que Carlos me entregó cuando me despidió. Revisamos los supuestos recibos que, según él, eran la prueba de mi robo, y aquí viene lo interesante, había discrepancias obvias en las fechas y en los formatos. Algunos de los recibos eran de días en los que ni siquiera estuve en la oficina. Otros tenían firmas que no coincidían con las mías. Mi abogado me dijo que, con esto, podíamos empezar a desmontar su caso si llegaba a intentar demandarme o incluso denunciarme penalmente, como había amenazado. Pero aquí no termina todo. David me aconsejó que revisara mi correo personal y cualquier conversación pasada que pudiera tener con Carlos. Me pasé horas revisando mi bandeja de entrada, buscando algo que pudiera servir como evidencia. Y ahí encontré algo interesante, un correo de hace un mes en el que Carlos me decía, textualmente, que esperaba lealtad de mi parte si quería conservar mi posición en la empresa. En su momento, pensé que era solo otra de sus maneras extrañas de tratar de imponer autoridad, pero ahora, viéndolo con perspectiva, parece más una advertencia o una amenaza disfrazada. Además, decidí contactar a un excompañero, al que llamaré Luis, que trabajó conmigo hasta hace unos 6 meses. Luis también había sido despedido de manera abrupta, y siempre pensé que había algo raro en cómo sucedió todo. Cuando le conté lo que me había pasado, su reacción me dejó helado. Carlos había usado exactamente el mismo truco con él. Lo acusó de robar dinero de la caja chica, lo despidió sin previo aviso y lo amenazó con una investigación si intentaba defenderse. Luis, al no tener recursos ni pruebas para pelear, simplemente aceptó su suerte y se fue sin mirar atrás. Esto empieza a oler peor de lo que imaginaba. No solo me usó como chivo expiatorio para cubrir sus problemas, sino que parece ser un patrón en él. ¿Y si ya lo hizo conmigo y con Luis, quién más habrá pasado por lo mismo? Por último, David me sugirió preparar un listado completo de todos los eventos sospechosos que ocurrieron durante los últimos meses. Estoy hablando de cosas como las reuniones donde me presionaba para firmar documentos, las conversaciones en las que insinuaba que tenía que protegerlo, y cualquier interacción extraña que pudiera recordar. La idea es construir un caso sólido que no solo respalde mi inocencia, sino que también lo deje en evidencia como alguien que está abusando de su poder. No voy a mentir, todavía tengo miedo. Carlos tiene muchos contactos, y sé que no va a quedarse de brazos cruzados si esto escala. Pero ahora, con toda esta información en mis manos, empiezo a sentir que puedo enfrentarlo. Esto ya no es solo por mí, es por Luis, por mis compañeros y por cualquier otra persona que haya sido víctima de sus trampas. Lo siguiente será presentar la demanda por despido injustificado y difamación. Mi abogado dice que también podemos considerar incluir daños emocionales, ya que toda esta situación me ha afectado profundamente. Por ahora, siento que al menos estoy dando los primeros pasos para hacer algo. Actualización 2. No tengo palabras para describir todo lo que he descubierto en los últimos días. Esto ya no es solo un asunto laboral o un caso de difamación. Lo que empezó como una simple acusación falsa ha destapado algo mucho más grande, algo que ni siquiera imaginaba cuando todo esto comenzó. Les advierto que esta actualización será larga porque hay demasiado que contar. Después de presentar formalmente la demanda por despido injustificado y difamación, Carlos fue notificado. No pasó mucho tiempo antes de que tratara de contraatacar, como me imaginé que haría. Su abogado respondió de manera agresiva, insistiendo en que tenían pruebas sólidas de mi supuesto robo y alegando que mi despido fue completamente justificado. Era obvio que estaban apostando a intimidarme para que me echara para atrás. Pero lo que no sabían es que yo estaba más preparado de lo que creían. David, mi abogado, me sugirió que empezáramos a trabajar en algo llamado descubrimiento de pruebas, un proceso legal en el que se obliga a ambas partes a presentar evidencia concreta para respaldar sus afirmaciones.
Esto incluye desde documentos contables hasta correos electrónicos y registros internos de la empresa. En ese momento, no pensé que encontraríamos mucho, pero estaba equivocado. Como parte de este proceso, David me pidió que intentara recuperar cualquier acceso que pudiera tener a los sistemas de la empresa. Por suerte, debido a mi posición como jefe de operaciones, todavía conservaba copias de algunos documentos clave en mi correo personal y en un disco duro externo que solía usar para trabajar desde casa. Fue entonces cuando las piezas comenzaron a encajar. Primero, revisamos las hojas de cálculo y reportes financieros que yo mismo había preparado durante mi tiempo en la empresa. Recuerdo que siempre hubo ciertos ajustes que Carlos pedía que hiciera, cosas como mover números de un lugar a otro o incluir gastos que no tenían mucho sentido. En su momento, pensé que eran simplemente cosas administrativas. Pero al revisarlos ahora, con más contexto, me di cuenta de que esos ajustes eran mucho más que simples errores o discrepancias. Carlos estaba desviando dinero. Y no poco. Encontré registros de transferencias sospechosas hacia cuentas externas que no estaban asociadas oficialmente a la empresa. Estas transferencias estaban disfrazadas como gastos operativos, y muchas de ellas llevaban mi firma, aunque yo nunca autoricé nada de eso. Mi abogado dice que esto podría significar que falsificaron mi firma en varios documentos, lo cual es un delito grave. Lo más impactante fue descubrir que este patrón no era reciente. Al cruzar información, notamos que Carlos había estado haciendo esto desde al menos 2 años atrás. Es decir, mientras yo trabajaba día y noche para que la empresa funcionara, él usaba mi posición como escudo para esconder su fraude. Pero aquí no acaba la cosa. Decidí contactar a otros excompañeros de trabajo, además de Luis, para ver si habían notado algo extraño mientras trabajaban allí. Una persona en particular, una excontadora que dejó la empresa hace un año, me dio información clave. Me contó que había renunciado porque Carlos le pidió que arreglara ciertos números para evadir impuestos. Cuando ella se negó, él comenzó a hacerle la vida imposible hasta que se vio obligada a irse. ¿Les suena familiar? Con toda esta información, David decidió que era hora de dar el siguiente paso. Ampliamos la demanda inicial para incluir acusaciones de fraude financiero y falsificación de documentos. Además, contactamos a las autoridades fiscales para denunciar las irregularidades que encontramos en los registros contables. Mi abogado dice que este tipo de casos pueden escalar muy rápido una vez que las autoridades intervienen, especialmente cuando se trata de evasión de impuestos. Carlos no tiene idea de que todo esto se está cocinando en su contra. Todavía sigue jugando a ser la víctima, diciendo que yo fui el culpable de las pérdidas económicas de la empresa y que mi despido fue una decisión difícil pero necesaria. Es casi gracioso ver cómo intenta mantener esa fachada mientras todo su castillo de naipes se derrumba detrás de él. Lo mejor de todo esto es que ahora tengo pruebas suficientes no solo para limpiar mi nombre, sino para demostrar que Carlos es un mentiroso y un ladrón. Mi abogado dice que estamos en una posición muy fuerte y que, si las cosas siguen como van, no solo podríamos ganar la demanda, sino también presionar para que enfrente cargos penales. Actualización 3. Esto se está poniendo intenso, y honestamente, cada día que pasa siento que estoy viendo cómo se desmorona la vida de Carlos, ladrillo por ladrillo. Lo mejor de todo es que no tiene idea de cuánto más grande será la caída. Primero, un poco de contexto para los que no han seguido toda la historia, después de ser falsamente acusado de robo y despedido. Descubrí que Carlos estaba usando mi posición como jefe de operaciones para encubrir un esquema de fraude financiero que llevaba años ejecutando. Mi abogado, David, ha sido un genio, y con su ayuda hemos armado un caso tan sólido que es solo cuestión de tiempo antes de que todo esto explote por completo. Cuando presentamos la ampliación de la demanda, las cosas empezaron a moverse más rápido de lo que esperaba. La acusación de fraude, junto con la evidencia de evasión fiscal que entregamos a las autoridades, puso a Carlos en el radar de los fiscales. Y cuando digo radar, me refiero a que están revisando cada movimiento financiero que hizo en los últimos 5 años. Mi abogado me explicó que este tipo de investigaciones fiscales son como un dominó, una vez que encuentras una irregularidad, empiezan a aparecer muchas más, y parece que Carlos era mucho peor de lo que imaginaba. Pero eso no es todo.
Mientras las autoridades hacían su parte, nosotros seguimos empujando nuestra demanda por despido injustificado y difamación. Tuvimos nuestra primera audiencia, y fue ahí donde las cosas empezaron a ponerse realmente interesantes. Carlos, que siempre había sido arrogante y confiado, llegó con un equipo legal que parecía sacado de una serie de televisión, como si quisiera impresionar a todos. Pero en cuanto empezaron a presentar su evidencia, quedó claro que su caso no tenía pies ni cabeza. Primero intentaron usar los recibos falsificados como prueba. Aquí fue donde David brilló. No solo demostró que las firmas no coincidían con las mías, sino que también presentó pruebas de que algunos de esos documentos tenían inconsistencias obvias, como fechas que no cuadraban o conceptos que nunca habrían pasado por mi oficina. Fue casi vergonzoso ver cómo el abogado de Carlos intentaba justificar lo injustificable. Luego, pasamos a los correos electrónicos. David presentó el correo en el que Carlos me pedía lealtad y lo conectó con el momento en que me negué a firmar los documentos sospechosos. Esto fue clave para establecer que mi despido no solo fue injustificado, sino que también fue un acto de represalia directa. Además, pudimos vincular esto con el testimonio de Luis y de la ex contadora, quienes confirmaron patrones similares de comportamiento por parte de Carlos. El juez no tardó mucho en darse cuenta de que algo no cuadraba. Ordenó que Carlos entregara más documentos internos de la empresa como parte del proceso de descubrimiento. Esto fue un golpe directo para él, porque sabía que esos documentos eran la llave para destapar todo su esquema de fraude. Intentaron retrasar la entrega con todo tipo de excusas, pero al final no tuvieron más remedio que cumplir. Cuando los documentos llegaron, fue como abrir una caja de Pandora. Los registros contables confirmaron todo lo que sospechábamos: desvíos de dinero, cuentas fantasma y manipulación de los balances financieros para evadir impuestos. Incluso encontramos transferencias hacia una cuenta en el extranjero a nombre de un supuesto proveedor que, según descubrimos, ni siquiera existía. Todo esto fue como oro puro para nuestro caso, pero también selló el destino de Carlos ante las autoridades fiscales. Y aquí viene la parte que más he disfrutado: Carlos está completamente arruinado. Con los nuevos hallazgos, el juez falló a mi favor en la parte inicial del caso laboral. Determinó que mi despido fue injustificado, que las acusaciones de robo eran infundadas y que Carlos me difamó de manera intencional para cubrir sus propios crímenes. Esto significa que ahora está obligado a pagarme una compensación económica considerable. Y eso es solo el principio. Mientras tanto, las autoridades fiscales han iniciado un proceso legal contra él por evasión de impuestos y fraude financiero. Mi abogado me dijo que este tipo de casos no solo implican multas enormes, sino también posible tiempo en prisión, dependiendo de la gravedad del delito. Y créanme, por lo que hemos visto hasta ahora, Carlos está metido hasta el cuello. Para empeorar las cosas, para él, claro, varios excompañeros de trabajo están considerando presentar sus propias demandas. Luis ya me confirmó que está en contacto con un abogado para demandar por despido injustificado, y la ex contadora está evaluando acciones legales por el acoso que sufrió antes de renunciar. Es como si todo el daño que Carlos causó durante años finalmente estuviera regresando para cobrarle la factura. ¿Y yo? Por primera vez en meses, siento que puedo respirar. No les voy a mentir, esto ha sido agotador emocional y mentalmente, pero ver cómo la verdad sale a la luz y cómo Carlos está pagando por lo que hizo es increíblemente satisfactorio. Actualización 4. Cuando piensas que alguien como Carlos ya ha tocado fondo, la vida te demuestra que siempre hay un nivel más bajo al que pueden caer. Esta última etapa ha sido como observar un espectáculo en cámara lenta: cada movimiento que intenta hacer para salvarse solo lo hunde más. Después de ganar la primera parte de la demanda y de que las autoridades fiscales intensificaran su investigación, comenzaron a salir detalles más personales sobre la vida de Carlos. Lo que voy a contar ahora no es algo que busqué activamente, sino que, como suele pasar en situaciones así, la información empezó a llegar a mí por varias fuentes: excompañeros, conocidos en común y hasta rumores que comenzaron a circular en los círculos de negocios locales. Primero, un poco de contexto: Carlos siempre se presentó como el típico hombre de éxito.
Era el tipo de persona que llegaba en autos de lujo a la oficina, vestía trajes caros y hablaba constantemente de sus inversiones y negocios. Incluso presumía en redes sociales, publicando fotos de sus vacaciones en lugares exóticos con su esposa y sus hijos. Su imagen era la de un hombre intachable, alguien que lo tenía todo bajo control. Pero resulta que esa fachada era más frágil de lo que nadie imaginaba. Una de las primeras señales de que algo estaba mal fue cuando su esposa, Verónica, se enteró de la investigación fiscal. No estoy seguro de cómo sucedió, pero supongo que era inevitable. Alguien en su círculo cercano le comentó lo que estaba pasando, y ella, obviamente, empezó a hacer preguntas. Imaginen su sorpresa al descubrir que su esposo no solo estaba siendo investigado por evasión de impuestos, sino que también enfrentaba demandas por fraude y despido injustificado. Según me contaron, fue como si el mundo perfecto de Verónica se desmoronara de golpe. Lo que hizo esto peor para Carlos fue que, al revisar las cuentas familiares, Verónica encontró algo que nunca esperó, una cantidad considerable de dinero desaparecida. Aparentemente, Carlos no solo desviaba dinero de la empresa para cubrir sus lujos, sino que también había tomado préstamos de las cuentas conjuntas que tenía con su esposa. Y cuando digo préstamos, me refiero a sumas significativas que usó para alimentar su estilo de vida extravagante y, según se rumorea, para mantener a una amante. Sí, lo leyeron bien. Por supuesto, esto desató un infierno en su casa. Verónica, furiosa y sintiéndose traicionada, no perdió tiempo en buscar un abogado para iniciar los trámites de divorcio. Lo que la gente no sabía, o al menos no mencionaba abiertamente, es que Verónica es dueña de una buena parte de los bienes y activos que Carlos siempre presumía como suyos. La casa en la que vivían, por ejemplo, está a su nombre, al igual que varias propiedades de inversión que tenían como patrimonio familiar. En pocas palabras, si el divorcio se concreta, Carlos podría terminar prácticamente sin nada. Mientras esto ocurría en su vida personal, las cosas seguían complicándose en el ámbito legal. La investigación fiscal avanzó rápidamente gracias a toda la evidencia que entregamos, y lo último que supe es que le congelaron varias cuentas bancarias. Esto no solo afectó sus finanzas personales, sino también las operaciones de la empresa, que ya estaba tambaleándose debido a la mala gestión y a los escándalos recientes. Hablando de la empresa, aquí es donde la ironía se vuelve casi poética. Después de mi despido y de todo el escándalo, varios clientes importantes decidieron cortar relaciones con la compañía. Al parecer, nadie quiere asociarse con una empresa cuyo dueño está siendo investigado por fraude. Esto, combinado con las multas fiscales y la falta de liquidez, ha puesto a la empresa al borde de la quiebra. Y aquí viene lo más interesante, David, mi abogado, me sugirió que consideráramos comprar los activos de la empresa una vez que Carlos se vea obligado a vender. Al principio, pensé que era una locura, pero mientras más lo discutimos, más sentido tenía. No sería yo directamente quien hiciera la compra, sino un grupo de inversores con los que David tiene contacto. La idea es que yo tome un rol administrativo una vez que todo esté en orden, básicamente ocupando el lugar que Carlos dejó vacío. Todavía estamos afinando los detalles, pero honestamente, no puedo evitar sonreír al imaginar el escenario. El hombre que intentó destruirme no solo está perdiendo todo, sino que, con un poco de suerte, podría terminar trabajando indirectamente para mí. Por último, quiero mencionar algo que me ha sorprendido mucho, el apoyo de mis antiguos compañeros de trabajo. Después de que mi caso empezó a ganar notoriedad, varias personas de la empresa me han contactado para agradecerme por haber enfrentado a Carlos. Algunos incluso han compartido más información que podría ser útil para las demandas adicionales que se están preparando contra él. Es reconfortante saber que no estoy solo en esto y que mi decisión de pelear no solo me beneficia a mí, sino también a otras personas que fueron víctimas de su abuso de poder. Actualización final. Esto es algo que nunca creí que podría escribir. Pero aquí estoy, sentado en lo que solía ser la oficina de Carlos, mirando la vista desde la ventana que él siempre presumía como símbolo de su éxito. La ironía es abrumadora, la empresa que una vez fue su orgullo ahora está bajo mi control, y no puedo evitar sentir que esto es la culminación perfecta de todo lo que he pasado. Permítanme explicar cómo llegué hasta aquí.
Después de la tormenta de problemas legales y financieros que enfrentó Carlos, era solo cuestión de tiempo antes de que la empresa colapsara. La investigación fiscal reveló más irregularidades de las que incluso nosotros habíamos encontrado, y las multas impuestas fueron astronómicas. Además, con la pérdida de los clientes más importantes y el daño a su reputación, la compañía no pudo mantenerse a flote. Carlos intentó de todo para salvarla. Vendió algunos de sus bienes personales, hipotecó lo poco que quedaba a su nombre e incluso trató de conseguir nuevos inversionistas. Pero, como era de esperarse, nadie quería asociarse con un empresario que estaba siendo investigado por fraude y evasión fiscal. Al final, tuvo que declararse en bancarrota. Fue aquí donde entramos en acción. David, mi abogado, tenía un plan desde el principio, pero esperó al momento justo para ejecutarlo. Tan pronto como la empresa fue puesta a la venta para cubrir las deudas de Carlos, un grupo de inversionistas con los que David había estado en contacto presentó una oferta. Este grupo, aunque técnicamente independiente, está compuesto por personas que confían en mi liderazgo y que están interesadas en ver la empresa resurgir bajo una gestión honesta. La oferta fue aceptada rápidamente, ya que, para ser honesto, no había muchos compradores interesados. Fue una fracción del valor original de la empresa, pero lo suficiente para cubrir parte de las deudas de Carlos. Así, la compañía cambió de manos oficialmente, y yo fui designado como el nuevo director general. El día que tomé posesión fue surrealista. Entrar a la oficina, ver los mismos pasillos en los que solía trabajar, pero ahora como la persona al mando, fue algo que nunca olvidaré. Algunos empleados que todavía trabajaban allí se mostraron sorprendidos, otros aliviados. Muchos de ellos sabían lo que había pasado y estaban cansados del caos que Carlos había traído a la empresa en sus últimos años al mando. Pero no todo fue fácil. El estado en el que encontré la empresa era un desastre. Los sistemas estaban desactualizados, había deudas pendientes con proveedores y los empleados estaban desmotivados. Mi primer objetivo fue estabilizar las operaciones y empezar a reconstruir la confianza, tanto dentro de la empresa como con los clientes que se habían ido. A pesar de todo el trabajo que tengo por delante, no puedo negar que hay un placer especial en saber que Carlos ya no tiene nada. Su vida, tal como la conocía, está en ruinas. La última vez que escuché de él, estaba viviendo en un pequeño apartamento, sin su familia ni sus lujos. Verónica siguió adelante con el divorcio y se quedó con la mayoría de los bienes que quedaban. Y, por supuesto, todavía enfrenta cargos penales por fraude y evasión fiscal. Mi abogado cree que es muy probable que termine en prisión, aunque eso está en manos de los fiscales. Lo mejor de todo esto es que, al final, la verdad salió a la luz. Las personas que alguna vez dudaron de mí ahora ven quién era realmente el culpable. Mi nombre quedó limpio, y no solo eso, ahora tengo la oportunidad de hacer algo grande con la empresa que Carlos intentó usar como su patio de juegos personal. Hace poco, me tomé un momento para mirar una foto antigua que encontré en uno de los archivos. Era de un evento de la empresa, y en la imagen estábamos Carlos y yo, ambos sonriendo como si todo estuviera bien. Pensé en cómo las cosas habían cambiado desde ese día, en todo el dolor, la traición y la lucha que tuve que enfrentar. Y luego pensé en cómo, a pesar de todo, terminé aquí, más fuerte, más decidido, y, lo más importante, con la satisfacción de haber hecho justicia. Carlos trató de destruirme, de aplastarme para salvarse a sí mismo. Pero al final, su ambición desmedida y su falta de integridad lo llevaron a perderlo todo. Ahora, mientras él enfrenta las consecuencias de sus acciones, yo tengo algo que él nunca tuvo, la oportunidad de construir algo basado en la honestidad y el trabajo duro.